Cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Cardona Giraldo, soy perteneciente al grupo 69 de este curso de electromagnetismo. A continuación presentaré la solución del ejercicio número 5. Perdonen, yo acomodo la cámara, es que no tengo cámara web, entonces lo estoy haciendo con la cámara de mi smartphone. Bueno, para dar solución a este ejercicio, entonces construye un circuito para encender una bombilla y luego indica lo que sucede cuando el brillo de la bombilla cuando cambie el voltaje. Ok, entonces vamos a construir una bombilla, tenemos una batería, ponemos una bombilla y ponemos un cable, lo conectamos, ponemos otro cable y lo conectamos. Ahí vemos que enciende, vamos a habilitar estos valores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aumentamos el voltaje, la iluminación de la bombilla aumenta y cuando reducimos, pues esta iluminación disminuye. Siguiente. Indica la forma de conectar las dos bombillas en el circuito, de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. ¿De qué manera se puede hacer esto? Simplemente con un circuito en serie. Vamos a conectar dos bombillas. Entonces, este cable lo ponemos aquí. Y este otro cable aquí y aquí. Ya estaría conectada en, en corriente. Entonces, si desconectamos una, ambas se desconectan. Si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. De esta manera, entonces, tenemos que hacerlo paralelo. ¿De qué manera? Entonces ya vamos a ver de qué manera. Tenemos estas dos bombillas. Vamos a ubicarlo por acá estratégicamente. Tenemos estas dos bombillas. Tenemos este cable. Vamos a mandar este cable como por acá arriba. Vamos a hacer otra unión. Aquí. Y este cablecito va a ir conectado aquí. Este otro va a ir conectado, pongámoslo así, como para hallar el orden. Entonces ahí vamos armando nuestro circuito en paralelo para las bombillas. Entonces, si desconectamos una bombilla, la otra no se va a ver afectada, como se puede evidenciar, porque esto es un circuito en paralelo. Listo, siguiente punto. Compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie a un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada resistencia. Listo, entonces aquí simplemente podemos eliminar los bombillos. Ya tenemos un circuito acá en serie, simplemente tenemos que añadir las resistencias. Resistencia añadida y resistencia añadida. Y entonces, ¿qué pasa con el voltaje? Tenemos aquí voltaje, bueno, lo puse al revés, entonces aquí 26 voltios y 26 voltios. ¿Qué pasa? Vamos a aumentar esta resistencia, entonces si aumentamos esa resistencia, el voltaje aún así va a seguir siendo el mismo. ¿Por qué? Porque es un circuito paralelo. Lo mismo con el amperometraje, bueno, el amperometraje sí cambia. Acá tenemos 3.78, en esta resistencia 260 y en esta tenemos 1.18. Entonces ahora vamos a armar uno continuo. Bueno, no tengo necesidad de borrar la resistencia, simplemente aquí desconectamos y aquí agregamos otra resistencia. Y entonces, como podemos ver, el voltaje aquí cambia 812 y 1787. Quiere decir que el circuito en serie, el voltaje cambia, pero el amperametraje o bueno, la corriente no cambia, siempre mantiene la misma corriente en el serie. En cambio, el paralelo, la corriente cambia, pero el voltaje se mantiene igual. Entonces acá tenemos pues los pantallazos, paralelo, esto ya lo solucionamos. Siguiente punto, calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo, comparar los resultados de la medición del simulador. Listo, entonces vamos a armar otra vez un circuito, bueno ya tenemos el circuito en serie, acá tenemos unos valores diferentes, pero vamos a hacerlo con otros valores diferentes, o bueno, hagámoslos con los mismos valores ya que estos valores
Estos valores ya los solucioné, ya hice la respectiva solución con la ley de Ohm, entonces vamos a utilizar los mismos valores. Vamos a tener una de 16, una resistencia de 16 y otra resistencia de 28. Listo, entonces aquí podemos ver que para hallar la intensidad simplemente es voltaje sobre resistencia. Entonces, como es un circuito en serie, tenemos que sumar las resistencias, ambas resistencias. Entonces 16 más 28 nos da 44. Y entonces este valor lo dividimos al voltaje, 35 sobre 44 nos da un valor de 0.79, correspondiente aproximadamente a 0.80. Validamos acá y como podemos ver ahí nos da un valor de 0.80. Eso es correcto. Ahora vamos a hacer uno en paralelo. Bueno, tenemos aquí, tenemos la resistencia, tenemos esta otra resistencia, veremos los valores del paralelo. Los valores del paralelo, tengo una resistencia de 10, otra de 16 y otra de 28. Tenemos la de 28 y la de 10 y agreguemos la resistencia de 16. Unimos el circuito. Perdón por no hacerlo tan estético, pero bueno, ese no es el fin de este video. Entonces, aquí hallamos la solución. Acá, como en paralelo la intensidad cambia, entonces vamos a ver que va a haber diferentes intensidades para cada resistencia. Entonces la intensidad se halla con voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje va a ser el mismo, 23 voltios. Bueno, acá también este voltaje tenemos que modificarlo. Y entonces acá tenemos que para la primera intensidad, que es de la primera resistencia, esta solución nos da 2.3, vamos a verificarlo. Entonces tenemos que es 2.3, correcto. Ahora para la intensidad 2 de la segunda resistencia, hacemos la operación, nos dice que da 1.44, eso es correcto. Y la misma para la intensidad 3 con la resistencia 3, nos da un valor de 0.82, 0.82. Entonces acá sumamos todas las resistencias y tenemos un valor corriente total de 4.56 amperios y eso es correcto. Iniciamos con 4.56, bajamos a 2.26, bajamos a 2.82. Bueno, dependiendo del flujo de los electrones, entonces empecé mal. Este es el recorrido. Cuando llega al final, el final es 4.56 amperios, como lo dice acá la solución. Y listo. Siguiente, calcular a través de la ley de Ohm la diferencia de potencial en un circuito en serie y en un paralelo, comparar los resultados de la medición. Entonces ahora vamos a calcular el voltaje y el voltaje. El voltaje es intensidad por resistencia. Entonces lo mismo, tenemos empecemos con el paralelo ya que lo tenemos ahí armado. Entonces tenemos una intensidad de 2.30, simplemente multiplicamos 2.30 por 10, el paralelo acá, multiplicamos, bueno, acá tenemos otros valores, entonces vamos a modificarlos. Tenemos una de 40, una de 28 y una de 10. Una de 40, una de 28 y una de 10. Entonces acá podemos ver que 40 sobre esto da 20 voltios. Entonces vamos a ver el voltímetro. Entonces intensidad por la resistencia nos da que da 20 voltios, correcto. En esta ocasión también da 20 voltios, correcto. Y en esta otra da 20 voltios.
Eso ha sido todo de la explicación. No hay necesidad de explicar este circuito en serie, pues ya que simplemente es sencillo. Multiplicamos la intensidad por la suma de las ambas resistencias y da el voltaje. Esa ha sido la explicación del ejercicio. Muchas gracias.